Escuchas Conversaciones sin Pauta. Diálogos urgentes sobre el país que tenemos y el que queremos tener. Un podcast de Pauta 100.5 con Claudia Álamo. Violencia, soledad, crisis de sentido. Esto que podría ser probablemente letreros que podrían iluminar muchísimos ámbitos de nuestra sociedad, tiene un foco que es la juventud. El grito silencioso de la juventud chilena es el informe que ha publicado y tiene hallazgos de parte de la Fundación Pacto Social. Se presentó hace muy pocos días, pero es muy interesante porque este ha sido un trabajo de muchos años, de 4 años, con jóvenes de 12 y 18 años en 56 establecimientos educacionales en distintas comunas del país. Es decir, la Fundación Pacto Social logró recoger, traer, poner sobre la mesa no solamente datos, sino que angustias, el sinsentido, la falta de horizonte y quizás que otras emociones que vamos a conversar en estas conversaciones sin pauta con la cientista política de la Universidad Católica Magdalena Barriga, que es autora de este informe Violencia, Soledad y Crisis de Sentido, el grito silencioso de la juventud chilena de la Fundación Pacto Social. Poner aquí el foco, hacernos cargo de lo que le pasa a nuestros jóvenes, porque no son los de otros, son los jóvenes de nuestra sociedad, de nosotros, los que tendrían que tomar la posta, ¿no es cierto?, de la actual generación. Mirar qué es lo que los tiene eclipsados, aquello que no los deja volar, las pocas oportunidades que quizás estamos recibiendo y lo poco amorosos que también podemos ser como sociedad, me parece que son temas bien esenciales para poder avanzar en estas conversaciones sin pauta. Magdalena, muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias a ti por la invitación, feliz de poder comentar lo que muy bien decías. Estos han sido 4 años de trabajo y la verdad es que para nosotros es un tremendo paso poder dar a conocer lo que hemos estado conversando. O sea, al final por eso lo quisimos compartir. Sí, mira, yo leí hace un par de semanas a Josefina Arauz, que publicaba en el diario La Tercera, porque ella presentó este informe y habla de este olvido, de esta juventud, de la desprotección, de la vulnerabilidad, del abandono, de la resignación, del desapego, de la indiferencia. Y me parece que esta descripción de una experiencia que es cotidiana, como decía Josefina Arao, requería probablemente, ¿no es cierto?, poner y subrayar algo que nos va pasando como sociedad. ¿Qué encontraron? Así como primero, ¿qué emociones empezaron a surgir en estos 4 años de trabajo y de investigación con los jóvenes? Sí, bueno, ahí primero contarles un poco qué es lo que hacemos. Nosotros como fundación trabajamos con jóvenes líderes de distintas comunas y básicamente los juntamos para dar solución a un problema que ellos detectan. Entonces, en esta detección del problema se hace un proceso de diagnóstico que a través de distintas herramientas, en especial el árbol del problema, nosotros vamos viendo cuáles son las causas y consecuencias que ellos ven de los distintos problemas. Entonces, hemos hablado de seguridad o de inseguridad, hemos hablado de crisis de salud mental, hemos hablado de distintos problemas que ellos sienten como los que más les afectan, y cuando empezamos a tener estas conversaciones con los jóvenes nos dimos cuenta de que la voz de ellos era una puerta de entrada a la realidad de las cientos de familias con las que hemos trabajado. Hemos trabajado con jóvenes de colegios particulares subvencionados y municipales. De hecho, los municipales con los que trabajamos en general están en un IVE, que es el índice de vulnerabilidad escolar, de un 80%. Son establecimientos vulnerables, y nos dimos cuenta que independiente de la realidad que vivían, habían ciertos patrones que se repetían. Y eso fue súper llamativo. ¿Cuáles patrones? ¿Tienen que ver con familias? Sí. El primero, son 10 hallazgos. Podemos comentarlos todos o podemos quedarnos con los 3 principales. Son básicamente los que salieron en todos los espacios. Respecto de las familias, es súper llamativo. ¿Familia aparece en uno de esos espacios? Siempre. Ya. Independiente del problema que se hable, familia aparece siempre. ¿Y qué aparece de la familia? Aparece sobre todo una expectativa no encontrada. En el fondo lo que pasa es que los jóvenes siguen esperando de sus familias un espacio de contención, pertenencia, validación, y no lo encuentran. Los jóvenes, independiente de la composición familiar, esto es la familia entendida como la familia chilena, como este núcleo de amor y contención, lo que ellos ven es que hoy día no están recibiendo
el traspaso de los valores a través del ejemplo en sus núcleos familiares directos. Y tienen esa añoranza, o sea, siguen esperando que ese sea el lugar. Y hablan de estas familias que están sobrepasadas, que están atravesadas por desafíos bien estructurales, ya sea por precariedad laboral, ausencias prolongadas, bueno, el uso de las pantallas. En el fondo, lo que ellos ven es que no se sienten, bueno, la adolescencia es una edad en la que uno está buscando harta validación, de repente los niños son más complejos, se dice que son más complejos en esta edad, pero ellos están esperando que sus papás se interesen por lo que ellos ven, que no los juzguen por lo que escuchan. Y eso en el reporte de estos jóvenes, que son casi 600 personas entre 12 y 18 años, los que pasan finalmente por este informe, ¿genera rabia? Estoy pensando como te genera rabia, genera desprotección y por lo tanto esa desprotección afecta en tus relaciones cotidianas porque uno opera muy distinto si se siente seguro de sí mismo y su entorno, de si uno se siente, ¿no es cierto?, como abandonado y en búsqueda como de un espacio. Se sienten solos. Ese es como el mayor problema. Se sienten solos y que no importa lo que les pase. Y eso, bueno, y eso es lo que también comentaba Josefina Arauz. Todas las estadísticas están hablando de esta generación que tiene esta angustia, que tiene esta sensación de abandono y lo que más se sienten es que están solos y que a nadie le importa lo que les pase. Y los que, por ejemplo, los que no tienen este problema y que lo identifican como el problema de otra persona, se dan cuenta de que sus amigos se sienten solos. Y ojo que el espacio que no lo ocupa la familia, lo ocupa alguien más. Y eso lo puede ocupar el narco, lo puede ocupar las redes sociales, que son bien tóxicas, lo pueden ocupar relaciones abusivas. En el fondo, cuando la familia deja de ocupar ese espacio de contención, pertenencia, en el que ellos se validan y generan su personalidad, alguien más lo va a tomar. Yeah. Por eso es tan riesgoso y tan propio de los problemas que estuvimos conversando con ellos. Y es de verdad, da lo mismo el problema que tú hables, dicen esto viene de la casa. Quiero avanzar esos dos patrones principales, porque tú dices son tres, una es familia, y después quiero volver al tema de quién llena ese espacio de la familia, ¿ya? Porque me parece que es como interesante. ¿Qué otros patrones como esenciales descubrieron en este informe? Bueno, igual que en todo Chile, la principal preocupación es inseguridad, o sea, siempre sale dentro de las preocupaciones de los jóvenes y si es que no es en todos los programas, aparece como causa o consecuencia de algún otro problema que se pueda haber estado tomando. Y frente a la inseguridad, el patrón que nosotros vemos es que el narcotráfico y la narcocultura aparece muy fuerte. Entonces, al final uno ve que el avance del narcotráfico, sobre todo en sectores más urbanos, es evidente para ellos. La droga es de muy fácil acceso, se está traficando dentro de los colegios, me imagino que tampoco es un tremendo hallazgo. Lo que sí es chocante es que un joven de 13 años te dígase aquí lo que pasa en el baño es que el cabro de 16 que está en la banda le vende al que tiene 12 y 13 años, entonces veis cabros que están ahí drogándose en el baño y ¿qué importa? Y ese es como lo que llama la atención, la normalización de esto. Uh-huh. Y lo que nosotros hemos visto como con preocupación es la pertenencia y la identidad que ocurre alrededor de la narcocultura, la forma en la que se visten los bienes materiales, como este materialismo exacerbado. Se une entonces la preocupación, la demanda de una familia que no los ve, uh-huh, que le genera mucha soledad, y tú dices, bueno, siempre lo llena alguien, un amigo, pero también lo puede llenar el narco. Y entonces tú como segundo lugar dices seguridad, pero ligado al narco. Entonces, ¿qué es lo que provee esta narcocultura? Porque siempre hablamos del narco como algo suelto, pero la verdad es que el narcocultura es como un sistema de vida que pareciera ser que se está instalando en la vida de nuestros jóvenes. Sí, po. ¿Pero qué significa eso? Hoy día, ¿cómo operan? ¿En qué cambia? Les entregan validación, les entregan un sentido. Antes habían más propuestas de sentido, teníamos la iglesia, los mismos colegios generaban ofertas de sentido a los jóvenes y hoy día el narco les vende, les ofrece morir en gloria, tener cosas, tienen también, y es muy triste, pero hay todo una cultura en torno al rol de la mujer en todo esto, cómo son las mujeres que pertenecen al narco. ¿Cómo son? Son agresivas, pero también se genera una relación, y esto
no es extensible a todas las conversaciones que tuvimos, sino que es en algunas de las conversaciones que hemos tenido, sobre todo en comunas donde el narco ha avanzado más fuerte, como puede ser Independencia, Renca, Huechuraba, San Ramón. Y lo que habla, la música que ellos escuchan, habla de hombres que someten a las mujeres a lo que ellos quieren hacer. Y ahí la mujer en el fondo entra como en esta relación de abusiva con los narcos choros que las tienen como princesas, por decirlo así, pero efectivamente al final lo que les están ofreciendo son relaciones súper tóxicas, abusivas, donde lo que importa es cómo tú te ves. Nos pasa también, por ejemplo, en Valparaíso, donde las hijas de los narcos tienen dinámicas dentro de los colegios que son brutales. O sea, la forma en la que ellas... El tercer hallazgo es lo de la disputa de cómo la calle se ha metido adentro de los colegios y cómo en el fondo las lógicas de dominación en los barrios las repiten los niños en el colegio. O sea, los hijos de los narcos hoy día tienen rol en los establecimientos educacionales y tienen la embarrada dentro de los colegios. Ya, en el sentido de que roles como territoriales. Sí, de liderazgos violentos. Se ha masificado esto de que la falta de respeto, la violencia, y esto sí te lo pueden decir de Chincola-Jote, o sea, cualquiera sea el sector económico en el que tú estás, hoy día los jóvenes son más agresivos, son más violentos, y lo que pasa es que cuando hay una validación de los liderazgos violentos, todos los otros liderazgos, los más piola, que pueden ser líderes positivos, se aíslan y prefieren no exponerse a esta forma violenta de cancelar, de desvalidarte, de que te chaquetean, y esos son fenómenos súper complejos que ocurren en una etapa, que es la adolescencia, donde ellos se basan en lo que opinan sus pares de ellos. Sí. Hablamos en estas conversaciones sin pauta con Magdalena Barriga, autora del informe Violencia, Soledad y Crisis de Sentido, el grito silencioso de la juventud chilena. Tú me hablas del narco y en que al final está todo ligado, es una trama, el vacío de la familia, y tú me dices que este informe recorrió distintos establecimientos, privados, municipales. Me imagino que el narco ingresa y genera esta cosa territorial en sectores más vulnerables, donde el Estado pareciera ser que tiene un rol. Pero ¿qué pasa en los colegios privados? ¿Qué pasa ahí? ¿Cómo se canaliza esa soledad, ese abandono que sienten de su familia? ¿En el baño consumiendo droga? ¿Eso se llama en el baño? No, lo del baño de hecho lo comentaron en Huechuraba. Te diría que en los colegios privados lo que está pasando es que se están aislando. Antes pasaba que participaban un montón, centros de estudiantes, tenía ahí deporte y todo, y hoy día prefieren aislarse. Lo que nosotros vemos es que no hay espacios para que ellos puedan participar. Pasa que, por ejemplo, en Talca trabajamos con algunos colegios o en Viña, por ejemplo, y lo que ellos te comentaban es que no tenían otro espacio donde podían conversar, donde importaba lo que ellos dijeran. Entonces se dan estas dinámicas de opacarse, de callarse, de no sacar la voz, de dejar que, por ejemplo, mis compañeros sean falta de respeto con mi profesor y no decir nada, donde al final esta violencia se vive de otras maneras y empieza el acoso a través de las redes sociales, pero de nuevo, es un panorama bien desolador, pero lo que nosotros hemos visto es que hay mucha esperanza en esta misma juventud. Ya. El tema es que hay que hacer la pega, hay que volver a mirarlos, hay que volver a decir, oye, la adolescencia es una etapa importante. ¿Y por qué nosotros creemos que es tan importante? Porque es el momento en el que ellos deciden su personalidad. Es en la adolescencia donde yo tomo la decisión de ser quien soy. Uh-huh. Y si es que hay un adulto que está ahí y que te rescata de estas dinámicas propias que se están dando en la adolescencia y te ofrece una propuesta de sentido distinta, vamos a sacar a los cabros. Vamos a tener una oferta más atractiva que el narco, una oferta más atractiva que las pantallas, una oferta más atractiva que la cancelación, que la violencia a través de las redes sociales, etcétera. Estás escuchando un podcast original de Radio Pauta, 100.5. Es difícil desmontar una cultura. Es más fácil cambiar una ley, es más fácil cambiar los protocolos, si hablamos de narcotráfico, no sé, las instituciones, es más fácil reforzar, pero cuando tú tienes que entrar como a desmontar la cultura narco, lo estamos viendo en varios países de América Latina, no resulta nada de fácil, porque es algo que se instala en tu cotidiano, es algo que te empieza a dar pertenencia, es algo que te da identidad. ¿Qué identidad le entrega el narco a los jóvenes? Cuando tú planteas, ¿no es cierto?, que hay un problema, un debilitamiento del rol de las familias, tenemos un problema de la violencia escolar,
y esta presencia del narcotráfico como un espacio de pertenencia. Pero ¿qué imagen les devuelve a los jóvenes? ¿Pudieron cómo detectar eso? Poder. Les da poder. A través de generar miedo, pero les da poder. O sea, se sacan, aunque ellos no sean, se consiguen pistolas, se sacan fotos con pistola y las suben a las redes sociales porque les da poder. Les da... lamentablemente hay miedo en el fondo, y el miedo es una forma de ejercer poder. Les da legitimación, el tener cosas, el poder comprar, el poder mostrar, les entrega seguridad. Sí, el poder del dinero y además el poder del fuego. Es poder real, no es poder el que yo podría tener si es que soy político, por ejemplo. No, esto es poder real. Y si tú no haces lo que yo quiero, que es lo terrible, yo le digo a mi papá que te vaya a reventar la casa. Y eso pasa. Eso pasa hoy día. Hay problemas que empiezan en los colegios y se resuelven en el barrio. O problemas del barrio que llegan al colegio. Y eso es lo terrible de cuando nosotros estamos mirando que entraron a disparar en San Pedro de la Paz, o que un apoderado le pegó con una manopla a un cabro porque le estaba haciendo bullying. Esas son dinámicas de poder y de violencia que se están instalando, porque aquí ya es fuera del informe propiamente tal. Yo veo con mucha preocupación cómo en Chile se ha instalado una cultura de violencia, como en el fondo desde el estallido social en adelante, la violencia ha ido empezando a tomar, no sé si validación social, no necesariamente, pero sí la tenemos más a flor de piel. O sea, la gente está más violenta, cosa de ver no sé, pues si es que chocáis en auto, lo que más te da susto es que te vengan a reventar el auto, ¿no? Como que... y esa cultura de la violencia es la que como nosotros como fundación queremos enfrentar. Y está en los espacios políticos, está en los espacios... Está en todos los espacios. Es interesante lo que tú relatas, Magdalena, porque en este informe, y además en tu apreciación, me imagino como cientista política, tenemos que la ausencia del Estado no solo tiene que ver con cuántas comisarías, con cuántas plazas, con cuánto tomas tú el territorio comunal o del país, sino cuánto abandonaste también los espacios. Si tú me dices que los conflictos de la escuela se trasladan a la plaza del barrio o se trasladan al barrio y pueden terminar, ¿no es cierto?, una pelea de curso convertido en un tiroteo en la plaza, es que entonces no estamos viendo la dimensión de lo que implica ese horizonte de relaciones. Sí. Ni de lo que están significando los padres violentos frente a cómo tú estás finalmente transmitiendo la violencia, cómo estás heredando esa violencia a tus hijos. Tal cual. De eso tenemos poca conciencia, ¿no? Sí, y poca conciencia del riesgo que significa para una democracia que se basa en el diálogo. O sea, si es que yo instalo en una generación entera que la violencia es la forma en la que se resuelven las cosas, ninguna democracia te aguanta, porque en el fondo, ¿por qué me voy a dar el camino largo de conversar si es que yo llego, me tomo un colegio, tiro un par de bombas afuera y logro que esté el diputado no sé cuánto conversando con nosotros? En el fondo, el problema de la violencia es que sin querer queriendo la estamos validando como un medio efectivo para lograr las cosas. El narco es súper evidente, porque en el fondo con violencia ellos logran poder territorial. Pero también cuando la política se vuelve violenta, la forma en la que nosotros conversamos, cuando yo digo no me voy a sentar a conversar contigo porque tú piensas distinto a mí, yo estoy instalando una forma de entenderme que es contraria al diálogo, que es contraria al mirar a la otra persona, entender que hay un punto de vista que tal vez es válido y que me quiero sentar a conversar. Y eso es lo que nosotros vemos como riesgoso. Ahora, este informe es un relato de trabajo de 4 años. Sí. Muchos van a decir, bueno, espérate, si violencia o bullying en los colegios hubo desde siempre, y se agarraban a combo y así se resolvía. O digo, para poder hacer la distinción de que lo de siempre no es lo que está ocurriendo en el hoy, ¿qué es lo que podríamos decir? Que lo que ha cambiado acá es el nivel de violencia empalmado con la posibilidad de que puedo tener arma de fuego. Eso es lo que... Yo creo que es cómo la violencia ha sustituido los otros espacios. En el fondo, es tanto el susto que hay por por distintas cosas, pero porque te cancelen en redes sociales, por ejemplo, que estamos perdiendo jóvenes, que son líderes. En el fondo, el marco teórico que nosotros tenemos para poder hacer esto es una experiencia de la Universidad de Washington, donde ellos hablan de estos factores de protección y factores de riesgo. Y uno de los principales factores protectores de los jóvenes son sus pares. Y si los pares positivos no quieren ejercer su rol de protección, todos estos jóvenes quedan
A la deriva. A la deriva. Y eso es lo riesgoso. Antes habían más ofertas. Antes los cabros podían hacer otras cosas. Perdón que diga cabros. Los jóvenes podían hacer otras cosas. En la adolescencia habían más espacios de pertenencia, el deporte. Y no estaba esta de las redes sociales y sus propias lógicas. Entonces lo que nosotros vemos que hoy día es distinto es que los jóvenes positivos, los adolescentes, los liderazgos que podrían hoy día ser presidentes del centro de estudiantes, que podrían ser el capitán, prefieren pasar piola. Y eso es lo distinto y lo grave. Uh-huh. Y también pasa que por las dinámicas propias y los desafíos que tienen las familias, estos jóvenes no están encontrando en su familia un espacio de contención. Entonces es una desprotección doble. Mis pares no me están protegiendo y mis familias no me están protegiendo. Entonces ahí es donde entraría como esto nuevo, este factor distinto de lo que era antes. Ya, antes por eso tú dices, es un grito silencioso. Sí, y que busca protección. Tal cual. Y de hecho todos te hablan de esta generación de cristal, que son más sensibles. Sí. ¿Será que son más sensibles o que en la casa encuentran menos espacio? Tú dices, ¿qué es eso? No sé, pero en el fondo lo que nosotros hicimos fue pegarnos un piquero a la realidad que estaban viviendo estos jóvenes y ver que no se condecía tampoco con la experiencia que nosotros habíamos tenido como jóvenes y ver que eran personas que los mismos colegios, cuando nosotros llegamos, nos sentamos con el director y le decimos, oye, ¿por qué no nos pasáis 10 jóvenes? Y te dicen, ya, por favor. Como porque no tengo dónde meterlo. Hoy día no están participando, no se quieren exponer, porque es tanto lo que reciben de vuelta, ya sea violencia a través física o violencia en las redes sociales a través de la cancelación, que prefieren no exponerse. Y lo que pasa es que se dan cuenta de que hay otros jóvenes que están en la misma que ellos, porque son de otros colegios. Entonces se dan cuenta y dicen, no soy el único loco que piensa que esto es un problema y que podemos hacer algo. O sea, es que es más terrible entonces, porque no es solamente que tus padres no te protegen, no es solo que tus familias no te protegen, es que entonces las escuelas tampoco están pudiendo protegerte. Tal cual. Eso es como lo devastador, pero la escuela sigue siendo un espacio. Sí, pero estoy pensando en personas, por ejemplo, niñas que reciben bullying porque está todo el tema como de la nueva belleza, entonces si tú no estás en ese canon, bullying, fuera. Los hombres, ¿no? El tema territorial. Entonces, si tampoco ese espacio te da cobijo, ¿quién le da cobijo a estos jóvenes? Y yo creo que ese es como el principal grito que nosotros estamos levantando, como decir, oye, aquí esta generación se nos está yendo en collera. Y de eso sí hablan los estudios, y es un fenómeno mundial, o sea, las tasas de suicidio adolescente, como la incomprensión que ellos sienten que nadie les entiende lo que están diciendo, que no les ponen atención. También pasa que es una generación que la generación de padres está súper demandada, también tiene mucha carga, entonces incluso los papás no están pudiendo hacer su pega. El otro día me tocaba conversar con un papá que su hija estaba con este problema y que su hija prefería aislarse y él decía, no sé qué hacer. Y ahí estuvimos conversando y se le ocurrió, tal vez puedo juntar un par de cabros más y hacer un paseo al cerro. Y con eso empezó a generar una comunidad en torno al cerro. Pero se nos ha olvidado que el ser humano es tribal. Somos tribu y tendemos a aislarnos, y eso también es un fenómeno súper que las redes sociales y la pantalla hacen. Increíble, porque se dice, y lo vemos, que las redes sociales te interconectan con el mundo. O sea, hoy día podemos saber lo que está pasando en Ucrania, en Gaza, en el planeta, lo que está pasando con inteligencia artificial. O sea, hoy tenemos un acceso a la información como nunca antes en la historia de la humanidad. Pero sin embargo, esa enorme cantidad de información nos tiene mucho más desconectados como seres humanos. Es que es muy loca esa paradoja. Sí, es una locura, pero es que en el fondo prefiero conectarme con Ucrania que conectarme con mi compañero, porque los vínculos requieren trabajo, ¿sí? También no sé si es que somos una generación más floja, no tengo idea, pero preocuparte de otra persona requiere trabajo. Y acá ya viene mi parte más, tal vez católica, espiritual. Cuando uno se descentra de uno mismo, puede ver a la otra persona, pero si todo hace que yo me mire a mí mismo y solo vea mi bienestar material, mi bienestar emocional, que toda la cultura de las redes sociales va para allá, o sea, tú eres lo más importante. No, las selfies son probablemente lo que cristaliza de mejor manera ese auto-yo. Sí, y la idolatría del ego, eso nos separa necesariamente, porque mirar a otra persona es entender que tú no eres el centro. Y la adolescencia es un momento en el que es solo
solo autocentrarse. Y en ese sentido, la droga. ¿Tú sientes que hay un consumo muy masivo de droga, de todo tipo de drogas? ¿Y qué es lo que podría estar representando? Sí, de hecho es uno de los hallazgos. El consumo aparece como una respuesta, como una vía de escape. Y es muy triste la realidad del consumo, porque en Chile consumir marihuana no pasa nada. No es nada terrible. Si total te fumáis un pito y no pasa nada. Incluso los papás le transmiten eso a sus hijos. Y los papás fuman, o sea, los papás consumen. Con los hijos. Y si no consumen con los hijos, no se sienten capaces de decirle, oye, no consumáis. Y esta como el poco castigo social que tiene el consumo de drogas impacta necesariamente en los jóvenes que ven en la droga, que tienen fácil acceso a la droga. O sea, hoy día un joven que quiere acceder a la droga es muy fácil poder hacerlo. Marihuana, fundamentalmente. Marihuana, tusi, bueno, depende del lugar donde estén. En su minuto era la pasta base, ¿verdad? El problema que existe hoy día es que no hay condena de que los jóvenes estén consumiendo droga como condena social real, por distintas cosas. Pero la marihuana es la puerta de entrada a drogas más fuertes, y hoy día, como no hay una condena social fuerte a la marihuana y porque se cree que el narcotráfico se puede solucionar a través de la legalización, es menos la condena que se hace, pero la repercusión que tiene en la vida de un joven empezar a consumir a edades tempranas es brutal, es irreparable en el fondo. Lo otro me imagino que también tiene que ver con que eso no es solo la puerta de entrada respecto al consumo o de una adicción, sino que también te pone en contacto con otro... Te pone en contacto con los vendedores de droga, por lo tanto te puede abrir también esa puerta. Efectivamente. El problema de la droga es súper desesperanzador para los jóvenes, porque en el fondo les pasa que encuentran esta vía de escape y, por ejemplo, aparece un amigo que lo quiere cuidar y que le dice, no, ya, salgamos de acá. Pero los papás de ese amigo le dicen, tú no te juntes con él, porque él es drogadicto. Entonces, tratando de cuidar a su hijo, le cierran la puerta a este cabro que vuelve a consumir porque se siente que es una mala influencia, entonces vuelve a escapar. Esta es la realidad de un joven con el que trabajamos en Huechuraba, y nos decía, y mi amigo que me quería salvar y que me quería... No, sus papás nunca me dejaron ir a su casa, nunca me dejaron... Y al final, claro, y tú entras en una dualidad como papá porque querís proteger a tu hijo, pero a ese cabro que viene de un entorno más vulnerable, que tal vez no lo están protegiendo, de hecho los papás de este cabro eran consumidores, su tío vendía, ¿qué así? ¿Te haces cargo además de otro joven? Hay un dilema enorme también. Es brutal. Y ahí es donde se ve que la desprotección de estos jóvenes es total, porque en los liceos, por ejemplo, este joven iba a un liceo, la profesora, la directora nos decía, yo prefiero que llegue drogado, pero que llegue. Antiguamente, si tú llegabas drogado, te mandaban de vuelta para la casa. Ahora prefieren que esté ahí. Ahora tenemos 250.000 por ahí, ¿no? Es la cifra de los desertores del sistema escolar. Entonces también tenerlos fuera no es solo desprotegerlos, sino que es darle ejército tal cual al narco. Efectivamente. Y eso es más terrible todavía, y también hay muchos que dejaron el colegio porque el colegio dejó de ser un lugar seguro. El fenómeno de la deserción es difícil de explicarlo solo con droga o narcotráfico, también tiene que ver con lo que se ha transformado el colegio. Nosotros hoy día estamos trabajando en algunos liceos emblemáticos y los jóvenes no quieren estar ahí. No quieren estar ahí, porque en el fondo es tanto el tema de la violencia, de los encapuchados, de los overoles blancos, que al final dicen, prefiero estar en mi casa porque yo llego al colegio y no sé qué va a pasar. Entonces no tienen ninguna seguridad de si les van a suspender clases, si los van a mandar de vuelta, si es que hoy día se les va a ocurrir salir o no. Entonces cualquier joven dice, ya sabes qué, me voy a quedar en la casa. Ay, suena, Magdalena, como mucha desesperanza, ¿no? Y estamos hablando que de esos jóvenes son nuestros hijos, nuestros sobrinos, los hijos de nuestros amigos. No habría que verlo quizás como gente que está al otro lado de la vereda, sino que esto es transversal. Tiene sus particularidades, me imagino, socioeconómicamente, pero el tema del agobio, de la desprotección y de familias poco cobijadoras es como Bueno, vamos a seguir muy atentos, se nos fue el tiempo, voló. Muy interesante la conversación, muchas gracias por este informe, además que pone sobre la mesa un punto más para seguir discutiendo. Magdalena Barriga, cientista política, autora del informe Violencia, Soledad y Crisis de Sentido, el grito silencioso de la juventud chilena, de la Fundación Pacto Social. Muchas gracias. Muchas gracias, muchas. Y gracias a ustedes por escucharnos. Esto fue Conversaciones sin Pauta. Diálogos urgentes sobre el país que tenemos y el que queremos tener.
con Claudia Álamo.